Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes las bendiciones de Dios y darles a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Quiero leer una escritura en San Mateo capítulo 24, verso 27 al 28, donde nos dice Jesucristo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Para esta noche nuestro tema es rompiendo barreras rumbo al reino milenial. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, o sea, para el día postrero, o fin del tiempo, nos dice que será como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Encontramos que cuando está relampagueando, uno puede ver la luz del relámpago que comienza en un lugar y se extiende hasta otro lugar y resplandece todo el territorio. Y algunas veces decimos, quedó como de día, si eso está sucediendo durante la noche. Y por cuanto la venida del Hijo del Hombre para el día postrero será en un tiempo de noche espiritual del mundo del reino de los gentiles. Porque el reino de los gentiles, el mundo estará en tinieblas y en oscuridad, estará de noche y la luna no estará alumbrando. La luna representa a la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y por cuanto para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, la luna, que representa a la iglesia, llega a su final, llega a su 7ª etapa o edad, donde recibe un eclipse y entra en oscuridad. Y no le puede dar luz al no hay luz para el mundo. La iglesia, pasando por sus 7 etapas, ya concluyó. Y ahora, la única luz que hay para el ser humano
es la luz del sol en un nuevo día. Y esto no es otra cosa sino la promesa de Dios por medio del profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 2, donde nos dice: mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y aullaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies. Bajo la planta de vuestros pies serán ceniza los malos en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué serán ceniza? Porque el verso 1, porque el verso 1 del capítulo 4 de Malaquías dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este es el día ardiente como un horno, el día de venganza del Dios nuestro. Este es el tiempo de la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, y será un juicio tan terrible que la radioactividad se soltará y quemará a la gente en muchas naciones. Y eso será el cumplimiento de la parábola del trigo y de la cizaña. Cristo dijo que la cizaña será atada en manojos y será echada en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde la cizaña será quemada. Y Cristo dijo que la cizaña son los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo. Y él dice que el trigo son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. Y por eso es que el trigo tiene la promesa de parte de Cristo. En San Mateo, capítulo 24, verso 31, donde nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la promesa divina para el trigo de Dios, para los hijos e hijas de Dios, y los hijos de los reinos, que son los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, entre los gentiles y entre los hebreos, pues son 144,000 hebreos, que serán llamados y juntados también en el tiempo final, en el día postrero, por el ministerio de los ángeles del Señor. Por eso Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahora en Malaquías nos muestra el pago, tanto para la cizaña, o sea, los hijos del malo, y también el pago
para el trigo, para los hijos del reino, para los hijos de Dios. Por eso, la cizaña será atada en manojos y será quemada en el día ardiente que viene, conforme a la promesa divina, el cual los quemará. Quemará la cizaña a los malos. Pero ¿qué de los que temen el nombre del Señor? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Y qué significa esto? En el monte de la transfiguración encontramos que Jesucristo llevó a Pedro, a Jacobo y Juan y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Allí él estaba mostrándole la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y por eso aparecieron al lado de Jesús. Acá al lado de Jesús, Moisés y Elías, porque esos son los ministerios prometidos para ser manifestados en el tiempo final, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Esos son los ministerios de los dos olivos y de los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14. Esos son los ministerios de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios y son enviados en el día postrero con el mensaje de la gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Vean ustedes, el mensaje de la gran voz de trompeta es el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino, la cual comienza en el día postrero y se entrelaza con la dispensación de la gracia. Es en el día postrero, en el tiempo final, donde los escogidos de Dios son colocados en el lugar correspondiente para el trigo en la cosecha, porque la cosecha, dijo Jesucristo, que era el fin del siglo, y él dijo que los segadores eran los ángeles. Esos ángeles son los misterios de Moisés y Elías. Un ángel es un mensajero de Dios, un profeta de Dios, enviado a la tierra con un mensaje de Dios para el pueblo de Dios y para todo ser humano. Y ahora, estos ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre están prometidos para ser manifestados aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos conocer el cumplimiento de estos ministerios en medio de los seres humanos, para así reconocer los ángeles con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios? Les dije que los ángeles son Moisés y Elías. Cuando Dios ha prometido enviar un profeta, que ya envió en el pasado y ya terminó su ministerio y se fue al paraíso a descansar, cuando es enviado nuevamente, eso es el ministerio de aquel profeta en otro hombre. Por eso es que cuando el profeta Elías iba a partir, le dijo a Eliseo: pide lo que tú quieras y te será concedido. Ya habían cruzado el Jordán. Elías había abierto el Jordán con su manto y pasaron en seco.
Eliseo le dice a Elías: yo quiero una doble porción que venga sobre mí del Espíritu que está en ti. Quería una doble porción ministerial. Elías le dice: cosa difícil tú has pedido, pero si tú me ves, cuando yo se ha quitado de medio de ti, te será concedido, y si no, no te será concedido. Así es que Eliseo se mantenía con el profeta Elías. Y cuando un carro de fuego, o platillo volador como le llaman en la actualidad, vino en un torbellino y se llevó al profeta Elías, Eliseo se puso muy triste. Ya él sabía que Elías se iba. Dios se lo iba a llevar vivo para no ver muerte. Pero Eliseo estaba muy triste porque la noticia era que Elías se iba solo. Pero si la noticia hubiera sido que Dios iba a arrebatar a Elías y se iba a llevar a Eliseo también, pues Eliseo hubiera estado muy contento todo el tiempo. Pero la noticia era que Elías se iba solo. Y se quedaría Eliseo. Elías era el padre espiritual de Eliseo. Por eso cuando Elías se fue en el carro de fuego, o sea, en un platillo volador, Eliseo dijo: carros de Israel se llevaron a mi Señor. Padre mío, Padre mío. ¿Por qué le dice padre? Porque era su padre espiritual. Ahora, encontramos que el manto de Elías cayó. Eliseo lo tomó. Se fue muy triste de regreso al Jordán para ir hacia Jericó, que estaba al otro lado. Los hijos de los profetas sabían que Elías se iba ese día también, y se lo decían a Eliseo, y Eliseo les decía: ya yo lo sé, guarden en silencio. Luego, cuando regresa Eliseo para cruzar el Jordán, para pasar al otro lado, para pasar a Jericó, el Jordán ya tenía las aguas nuevamente en su lugar. Eliseo dobló el manto de Elías y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? E hirió las aguas y se abrió las aguas. ¿Dónde estaba el Dios de Elías? Ahora estaba en Eliseo. Una doble porción del espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban al otro lado del Jordán, o sea, en Jericó, cuando vieron esto y vieron que Eliseo pasó en seco, ¿saben lo que dijeron? El espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y esto es una bendición muy grande, que cuando se ve un profeta, el espíritu ministerial de ese profeta repose sobre otro hombre para que continúe su labor profética. Eso sucedió con Eliseo. Y los hijos de los profetas pues estaban muy contentos. Ellos podían decir: se fue el profeta Elías, el velo de carne se fue, pero el ministerio ha regresado a nosotros en Eliseo. Y trataron a Eliseo como trataban a Elías. Pues el espíritu de Elías, ese espíritu ministerial,
había reposado sobre Eliseo. Esa fue la segunda ocasión en que el ministerio del profeta Elías estuvo sobre la tierra. La tercera ocasión fue en Juan el Bautista, el arcángel Gabriel, cuando le apareció al sacerdote Zacarías, en San Lucas capítulo 1 y versos 11 en adelante. Esto fue cuando el sacerdote Zacarías le tocó ofrecer el incienso a Dios en el templo. Dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías no sabía quién era ese ángel. Todavía no se había identificado delante de él. Pero ese era el arcángel Gabriel, un ángel mayor. Porque cuando hay un evento mayor para un cambio de dispensación, Gabriel y Miguel entran en acción. Tienen una labor muy importante en la tierra. Ahora aquí aparece el arcángel Gabriel. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Podemos decir, a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado lo mismo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo vendría Juan el Bautista? Con el espíritu y virtud de Elías, dice el arcángel Gabriel, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí podemos ver que el arcángel Gabriel dice que Juan el Bautista vendrá con el espíritu y virtud de Elías, así como vino el profeta Eliseo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en el profeta Elías, dando y operando aquel ministerio, ahora lo colocó en Eliseo por segunda vez. Después lo colocó en Juan el Bautista. Y ahora, ¿qué dice Jesucristo acerca de Juan el Bautista? En el capítulo 11, verso 9 en adelante, dice Jesús: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso era lo que decían las Escrituras acerca del precursor de la primera venida de Cristo. Y Jesús dice
que Juan el Bautista es ese hombre que vendría delante de él, que vendría antes que Jesús, y estaría preparándole el camino, y estaría anunciando que el Mesías estaba en medio de ellos. En medio de vosotros está uno, el cual vosotros no conocéis. Y Juan dijo: yo tampoco le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es él. ¿Quién era ese? Jesús. Él es, del cual yo dije: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora podemos ver quién era Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Sigue diciendo Jesucristo acerca de Juan el Bautista: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Y por qué? Porque el más pequeño del reino de los cielos es el más pequeño de la iglesia del Señor Jesucristo. Y los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son los hijos e hijas de Dios, que han creído en Jesucristo como su Salvador, lo han recibido en sus corazones y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, como hijos o hijas de Dios. ¿Y qué es mayor en una familia o en una casa? ¿Los hijos o los siervos? Los hijos son mayores. Una persona puede tener un siervo en su casa, pero aunque sea de bastante edad y tenga una buena posición en esa casa, como siervo, nunca será mayor que un hijo de esa casa, que un hijo de esa familia. Y aún el recién nacido en esa familia, siendo tan pequeño, es mayor que el siervo de esa casa. Ahora podemos ver que el pueblo hebreo y los profetas del Antiguo Testamento son los siervos de Dios, no los hijos de Dios, sino los siervos de Dios. Y por eso un hijo de Dios, un miembro del cuerpo místico de Cristo, es mayor que cualquiera de los siervos de Dios del pueblo hebreo del Antiguo Testamento. Ahora continuamos leyendo. Sigue diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Y qué significa esto? Pues que los profetas del Antiguo Testamento llegaron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, fue el último profeta de la ley. Y Jesucristo, ¿no es un profeta también? Claro que sí, el profeta más grande de todos los profetas. Pero él es el profeta de una nueva dispensación, de la dispensación de la gracia. Y Juan es el último profeta de la dispensación de la ley. Y por eso, vean ustedes, los profetas y la ley hasta Juan llegaron, hasta Juan profetizaron. Para la dispensación de la ley encontramos que no hay más profetas,
terminaron con Juan el Bautista. Luego, la dispensación de la gracia comenzó con el profeta más grande de todos, con Jesucristo. Ese es el profeta de la dispensación del reino. Por eso él podía decir: uno mayor que Salomón está aquí. He aquí uno mayor que Salomón. Y también podía decir: he aquí uno mayor que el templo. Cristo, siendo el templo humano de Dios, es mayor que el templo de piedra, de madera, y madera que hizo Salomón, y el que reconstruyeron luego, hasta llegar al que construyó Herodes. Un templo humano de Dios es mayor que un templo de piedra, y es mayor que el tabernáculo que hizo Moisés con pieles. ¿Por qué? Porque es un templo viviente donde mora Dios, y Dios moró en Jesucristo en toda su plenitud. Felipe le dice: muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? O viceversa. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes esto? También Cristo decía: las obras que yo hago no las hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora miren dónde estaba Dios. Dios estaba en su templo humano, morando allí. Por eso dijo, cuando Juan lo bautizó, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. También dijo en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque a Él, porque Dios estaba hablando por medio de Él. Era la voz de Dios, la palabra de Dios por medio de Jesús. Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo. Como yo oigo al Padre hablar, así es como yo hablo. Y orando por sus discípulos dijo: Padre, la palabra que me diste, yo les he dado, y ellos la recibieron. Había dicho: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, miren aquí, Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 en adelante, nos dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oír. ¿A quién dice Dios que el pueblo escuche? Al profeta que Dios envía. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni oiga, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde son colocadas las palabras de Dios? En la boca del profeta que Él envía. Hay personas que dicen: el deseo mío es oír la voz de Dios. Miren la forma de oír la voz de Dios. Miren dónde está la voz de Dios: en el profeta que Dios envía. Porque no hará nada del Señor Jehová
sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Nos dice Dios por medio del profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Ahora hemos visto donde Dios coloca su palabra. Siempre ha sido colocada en la boca de un profeta. Por eso, la palabra de Dios, la Biblia, ha venido por medio de los profetas de Dios, por medio de hombres, pero ha sido Dios el que ha colocado esa palabra en la boca de sus profetas, y luego ellos la escribieron y la tenemos como la Biblia. Ahora, ¿qué hablará ese profeta? Sigue diciendo, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que Dios quiere decirle a su pueblo, él se lo dice enviando un profeta y colocando en la boca de ese profeta y en el corazón de ese profeta todo lo que Dios quiere decirle al pueblo. No hay otra forma para la gente escuchar la voz de Dios. Es por medio de un profeta. Siempre ha sido así. Dios no ha cambiado su forma o su método. ¿Y qué de aquellos que digan, yo no quiero oír un profeta? Pues la persona tiene libre albedrío y puede determinar no escuchar a ese profeta. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Pero qué será de esa persona? Eso es muy importante saberlo. Aquí mismo, Dios por medio del profeta Moisés lo dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Será juzgado por Dios por no escuchar la voz de Dios a través de ese profeta, porque esa es la forma establecida por Dios para hablarle a su pueblo, para hablarle a todos sus hijos, de entre los gentiles y también del pueblo hebreo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22 al 23, citando esta profecía de Deuteronomio del capítulo 18, verso 15 al 19, nos dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. O sea, la persona pierde el derecho a la vida eterna por no escuchar la voz de Dios a través del profeta que Dios envía. En Zacarías, capítulo 7, nos dice así, verso 11 al 12, hablando del pueblo hebreo que no quiso escuchar la voz de Dios, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros.
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo venía la palabra de Dios para el pueblo hebreo? Dios le envió por su Espíritu Santo, por medio de los profetas. Por eso San Pedro dice, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas profetizaba y preanunciaba los sufrimientos de Cristo por los cuales pasaría y las glorias venideras después de esos sufrimientos. Eso es en nuestras propias palabras que le he dicho a lo que San Pedro dice. Era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en los profetas del Antiguo Testamento. De Juan el Bautista el arcángel Gabriel dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, moró en los profetas del Antiguo Testamento y habló por medio de ellos la palabra de Dios, colocando esa palabra en la boca de sus profetas. Ellos hablaron esa palabra ungidos por el Espíritu Santo. Era la palabra de Dios, la voz de Dios a través de carne humana, a través de un profeta, en cada edad y en cada dispensación. ¿Qué no entendieron en el tiempo de Noé? La voz de Dios por medio del profeta Noé, el cual estaba dando a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, el gran diluvio que vendría. Todas las religiones de todos los tiempos han predicado que Dios es amor, y eso está correcto, pero también la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, y hay tiempo en donde las bendiciones de Dios vienen a la gente, y hay tiempo en donde los juicios divinos vienen sobre la raza humana. Y aquel tiempo de Noé estaba señalado para ser derramado el juicio divino sobre la humanidad, y no lo podían creer. Y después Noé, construyendo un arca, un barco grande para escapar de ese diluvio e inundación que provocaría, parecía algo ridículo para la gente de aquel tiempo, pues para aquel tiempo no llovía como en la actualidad. La tierra se regaba con un vapor que subía de ella, de la tierra, durante la noche, pero no conocían la lluvia a cántaros como en la actualidad se conoce. Y Noé predicando que vendría un diluvio cuando ni conocían un aguacero. Ahora Noé anunciara un diluvio que inundaría la tierra, perdón, era algo ridículo. Pensaban que estaba loco, pero no estaba loco. Dios había colocado su palabra en la boca de Noé. El Espíritu Santo lo había ungido, y era el Espíritu Santo el que hablaba por medio de Noé. El mensaje parecía raro, pero era verdadero. Y el diluvio, cuando vino, dio testimonio de que el mensaje de Noé era verdadero. Y para el día postrero, el juicio divino que vendrá sobre la tierra dará testimonio de que el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero es verdadero, porque el ángel del Señor Jesucristo
en el día postrero, ungido por el Espíritu de Cristo, estaría anunciando el día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro está señalado como el día grande y terrible de Jehová, el día ardiente como un horno que quemará a todos los que hacen maldad y no les dejará ni raíz ni rama. Eso está profetizado. Y en el mensaje del Evangelio del Reino para el día postrero, para el comienzo de la dispensación del reino, en donde Jesucristo envía a su ángel mensajero, el cual es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del Evangelio del Reino, encontramos que estará siendo predicado el juicio divino que vendrá sobre el reino de los gentiles, pero también estará siendo predicado el mensaje del Evangelio del Reino, en donde nos mostrará las bendiciones divinas para los hijos e hijas de Dios, para los escogidos de Dios, y así ser preparados para ser transformados y raptados e irnos de aquí, de esta tierra, antes de que caigan los juicios divinos. Así como Enoc fue raptado, arrebatado para no ver muerte antes de venir el diluvio. Ahora podemos ver que estamos en un tiempo muy importante. Ahora regresemos a lo que Jesucristo está diciendo acerca de Juan el Bautista, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Ahora hemos entendido que los profetas del Antiguo Testamento llegaron hasta Juan el Bautista, y después vino Jesús, un profeta mayor, un profeta dispensacional, y Jesucristo ha colocado en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos. En Efesios capítulo 4, verso 11, nos dice así, 11 al 13. Ahora podemos ver que con Juan el Bautista no terminaron todos los profetas, solamente los del Antiguo Testamento, pero para el Nuevo Testamento Cristo ha enviado profetas también. Él dijo que enviaría profetas. Ahora, al final de la dispensación de la gracia, encontramos que Él envía dos profetas. Y dentro de un momentito vamos a ver quiénes son ellos. Ahora continuemos o terminemos aquí con lo que Cristo está diciendo de Juan. En el capítulo 11 y verso 14. Si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Así dice Jesús de Juan el Bautista. Y en el capítulo 17 de San Mateo, verso 10 al 13, luego de bajar del monte de la transfiguración, donde estaba Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, y donde aparecieron con Jesús Moisés y Elías, y el rostro de Jesús fue visto como el sol resplandeciendo, porque allí estaba Cristo mostrando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y por eso su rostro resplandeció como el sol. El sol es el astro rey.
Y Jesucristo es la luz del mundo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él representa su segunda venida en el sol, resplandeciendo. Por eso el profeta Malaquías dijo: a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Eso es, nacerá la segunda venida de Cristo, y sus alas son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de sus ángeles, y en sus alas, o sea, en sus ángeles, en los ministerios de Moisés y Elías, de los dos olivos y de los dos candeleros, traerá salvación. ¿Por qué? Porque serán llamados y juntados los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta, y serán preparados para ser transformados y luego ser raptados o arrebatados al cielo para ir a la cena de las bodas del Cordero. Mientras en la tierra la humanidad estará pasando por la gran tribulación, donde los juicios divinos serán derramados sobre la tierra. Ahora podemos ver la bendición tan grande prometida por Cristo para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La venida del Hijo del Hombre está representada en la venida del sol, con sus alas trayendo salvación a los escogidos de Dios. Ahora, cuando el sol sale, sale en un nuevo día. Por ejemplo, de 6 a 7 de la mañana, ustedes estarán viendo el sol saliendo, pero ya ustedes no podrán decir que hoy es ¿qué? ¿Qué día es hoy? 5 para nosotros, eso es el jueves, Miguel. Mañana, cuando ustedes vean el sol en la mañana, ustedes no podrán decir que hoy que es miércoles, sino que es un nuevo día, que es jueves, porque cuando el sol sale en la mañana, siempre sale en un nuevo día. Y la segunda venida de Cristo, que es la venida del Hijo del Hombre, resplandeciendo como el sol, como nos dice el profeta Malaquías, y como nos dice también Cristo en San Mateo, capítulo 16, verso 27 al 28, y capítulo 17, verso 1 al 7, donde Cristo se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Está mostrando la venida del Hijo del Hombre en un nuevo día dispensacional. Un nuevo día dispensacional. ¿Y qué día dispensacional es ese? El nuevo día de la dispensación del reino. Un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. No es un día de 24 horas, es un día milenial de 1000 años. Y al comienzo de ese día milenial, que es el 7º milenio, corresponde la venida del Hijo del Hombre resplandeciendo como el sol de justicia, con sus ángeles, que son sus alas. Él dijo, porque el Hijo del Hombre
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Por eso, para este tiempo en el cual vivimos, los hijos de Dios recibirán las recompensas divinas, pero la cizaña, que son los hijos del malo, recibirán el juicio divino, el día de venganza del Dios nuestro. Ahora encontramos que también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 16, nos muestra al Hijo del Hombre, a Jesucristo, con su rostro como el sol. Dice así: y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. No es una espada literal. La palabra de Dios es más aguda que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma. Así es que esa espada es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. La boca de Dios, donde Dios coloca su palabra, son sus profetas. Ahí es donde está la palabra de Dios colocada. Y pondré mi palabra en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Leímos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. La palabra que sale de la boca de Dios para una edad es el mensaje de Dios, que sale del mensajero de Dios para esa edad, porque ese mensajero es la boca de Dios para el pueblo. Y el mensaje de Dios que sale de la boca del mensajero de Dios para una dispensación, esa es de la palabra de Dios, que está saliendo de la boca de Dios. La boca de Dios, ese es el profeta dispensacional. La boca de Dios en el tiempo de Noé, ¿quién era? Pues Noé. Ahí estaba la palabra de Dios. La boca de Dios en el tiempo de Abraham, ¿quién era? Pues Abraham. La boca de Dios en el tiempo de Moisés, ¿quién era? Pues el profeta Moisés. La boca de Dios en cada etapa de los profetas del Antiguo Testamento, ¿quién era? Pues el profeta que Dios enviaba en cada ocasión. La boca de Dios en el tiempo de Juan el Bautista, pues era Juan el Bautista. La boca de Dios cuando comenzó Jesucristo su ministerio, ¿quién era? Jesucristo. Y la boca de Dios para el día de Pentecostés, miren, era San Pedro. Y después los demás apóstoles. Y después encontramos a San Pablo como la boca de Dios, hablándole el mensaje de la gracia en Asia Menor a todas las personas que estaban allá. Y eso estaba cumpliendo las palabras de Jesucristo de San Juan capítulo 10, verso 14 al 18, donde dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como yo conozco al Padre. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son del redil hebreo, son del redil gentil. Aquellas también debo traer,
y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Encontramos que luego de la partida de Cristo, el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesucristo vino a los apóstoles el día de Pentecostés y habló por medio de ellos, en medio del pueblo hebreo, en diferentes ocasiones. Y luego vino a San Pablo, cuando Saulo de Tarso se convirtió, y luego recibió el nombre de Pablo. Y por medio de San Pablo, el Espíritu de Jesucristo estaba hablando en Asia Menor y estaba llamando a las ovejas para colocarlas en el redil del Señor. ¿Y cuál es el redil del Señor? Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso, cuando las personas escuchan la palabra de Dios y reciben a Cristo como su Salvador, luego reciben su Espíritu Santo y nacen en el reino de Dios. Nacen en el redil del buen pastor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y encontramos que desde el día de Pentecostés Dios ha estado llamando sus ovejas de entre los hebreos y también de entre los gentiles, de edad en edad. Él ha estado haciendo esa labor. Ahora encontramos que en San Juan capítulo 11, verso 52, hablándonos de la muerte de Cristo, dice así, 51 y 52 dice, esto no lo dijo de sí mismo, o sea, el sumo sacerdote, cuando recomendó la muerte de Cristo, no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, los hijos de Dios que estaban dispersos entre los hebreos y entre los gentiles. Y ahora Cristo va a hacer un redil de sus hijos, de sus ovejas, de ovejas hebreas y ovejas gentiles, y ovejas gentiles. Esas ovejas son los hijos e hijas de Dios, los que vendrían a formar parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa iglesia del Señor Jesucristo es el redil del Señor. Ahí es donde Él llama y junta a sus ovejas, a sus escogidos. Y por eso, ahí es que está la voz de Cristo, de edad en edad, a través del mensajero que Dios envía a su iglesia, de edad en edad. Para las 7 etapas de la iglesia gentil, Dios envió 7 mensajeros. San Pablo fue el primero, allá en Asia Menor. Luego envió 5 mensajeros más en Europa, donde llamó y juntó a sus escogidos de cada una de esas edades cumplidas en Europa, en diferentes territorios europeos. Luego pasó a Norteamérica para cumplir la 7ª etapa de la iglesia gentil, representada en la iglesia de la Odisea. Porque aquellas 7 iglesias de Asia Menor, que fueron señaladas en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3, son tipo y figura de las diferentes etapas
por las cuales basaría la iglesia del Señor Jesucristo. Esas iglesias tenían las mismas cualidades, las mismas cosas que tendría cada edad de la iglesia gentil, las mismas características. Y ahora, la séptima etapa de la iglesia gentil, representada en la edad de la Odisea, se cumplió en Norteamérica. Y el Espíritu de Jesucristo voló a Norteamérica. Allí envió a su séptimo ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, como precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías, y como el mensajero de esa séptima edad de la iglesia gentil. Ahora hemos visto que el espíritu y virtud de Elías regresó nuevamente a la tierra en un hombre, en un profeta, el reverendo William Marion Branham de Norteamérica. Ese fue el precursor de la segunda venida de Cristo, si ustedes lo quieren recibir. Y ya se fue, ya terminó sus días aquí en la tierra en carne humana. En él fue la cuarta manifestación del ministerio del profeta Elías. Ahora hemos visto que cuando Dios promete el regreso de un profeta, es el regreso del ministerio de ese profeta en otro hombre. Tenemos la promesa de que el ministerio de Elías regresará por quinta vez y será en el cumplimiento de los 2 olivos, porque los 2 olivos son los ministerios de Elías por quinta ocasión y de Moisés por segunda ocasión. Ese espíritu ministerial estará nuevamente en la tierra en un hombre, en el... y de los 2 cantos. Que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para ahí la voz de Dios proclamar el día de venganza del Dios nuestro, y también proclamar el secreto, el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, y revelar a la iglesia del Señor Jesucristo el misterio más grande de todos los misterios, por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora en la apertura del séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8. Pero ese misterio del séptimo sello nadie lo conocía. Cuando fue abierto en el cielo, en el capítulo 8 de Apocalipsis, que corresponde a este tiempo final, en el cielo hubo silencio, no hubo adoración, ni cánticos en el cielo. Todo se detuvo. ¿Por qué? Porque así el diablo no conocería ese misterio y no podría hacer imitaciones con las cuales engañar a los escogidos de Dios, porque los escogidos de Dios no pueden ser engañados, porque los escogidos de Dios escuchan la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así ha sido de edad en edad. Han escuchado la voz de Cristo por medio del mensajero que Él ha enviado. Él dijo
y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Estas ovejas, él dijo, también me conviene traerlas. Esos son los gentiles, siendo llamados de edad en edad, para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, del redil del Señor Jesucristo. Ahora, para el día postrero, encontramos que los escogidos de Dios no pueden ser engañados, porque los escogidos de Dios estarán escuchando a los ángeles del Señor Jesucristo con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios. La promesa es que estarán escuchando la gran voz de trompeta bajo el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, y serán juntados en el día postrero y serán preparados para ser transformados y raptados. Eso es para los escogidos de entre los gentiles, los cuales vendrán a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, para recibir así la fe para ser transformados y raptados, la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El mensaje del Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, así como el mensaje de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver como para el día postrero la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, estaría revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo, porque el mensaje del Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, y con ese mensaje la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Nos dice el profeta Habacuc en el capítulo 2 y verso 14, y también el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 9. La tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. La tierra será llena del conocimiento del mensaje del Evangelio del Reino, que contiene la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El mensaje del Evangelio del Reino tiene la revelación de la venida del relámpago resplandeciendo en el día postrero, como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, y resplandece ¿en dónde? En el occidente, la tierra de América, la segunda venida de Cristo resplandeciendo en el occidente, en la tierra de América, América Latina y el Caribe. Es el territorio para la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandecer en el occidente, y los latinoamericanos y caribeños ver, entender el misterio de su venida, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, velándose y revelándose en su ángel mensajero y hablando por medio de él, porque él coloca su palabra, su mensaje en la boca de su ángel mensajero, que es el profeta del día postrero, del séptimo milenio y del siglo XXI y del día postrero, y es el mensajero
de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y eso es la espada saliendo de su boca, la palabra saliendo del mensajero del Señor Jesucristo del día postrero. La espada del rey, la espada de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, esa palabra creadora saliendo de su boca, de su mensajero. Por eso es que nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio. El séptimo milenio para nosotros es el día postrero delante de Dios, para el cual Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes? A todos los creyentes en Cristo que han muerto. Él los resucitará en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día del Señor. En ese día la voz de Cristo estará como una gran voz de trompeta, o sea, como un mensaje dispensacional, el mensaje de la dispensación del reino saliendo de su boca, o sea, de su mensajero. Ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que nos dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz de Cristo, como una trompeta, dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. De edad en edad, la voz de Cristo estuvo en cada edad, a través de cada ángel mensajero. Toda oveja de Dios, todo hijo de Dios, fue a esa edad y escuchó la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad. Y por cuanto las edades de la iglesia gentil van en una forma progresiva, de abajo hacia arriba, van subiendo de edad en edad, han tenido que subir al lugar, a la edad donde está el mensajero, porque ahí está la voz de Dios, porque ese mensajero es la boca de Dios, la boca de Jesucristo, y ahí subieron las ovejas de esa edad, y así ha sido de edad en edad. Y ahora, ¿dónde vamos a subir? Si las 7 edades de la iglesia gentil terminaron, solamente hay un lugar: la edad de la piedra angular. Ahí es donde tenemos que subir, y ahí es donde la voz de Cristo estaría en el día postrero, como una gran voz de trompeta, hablándonos por medio de su boca, por medio de su mensajero. Y él dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, o sea, después de las que han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora, ¿por medio de quién nos estará hablando Cristo con esa gran voz de trompeta? Y nos estará dando a conocer todas estas cosas. ¿Quién será su enviado? Que lo diga Jesucristo. Vamos a ver el testimonio que Cristo dio acerca de su enviado. Capítulo 22, verso 16 de Apocalipsis. Nos dice: yo, Jesús,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, también Cristo da testimonio de su ángel mensajero y dice lo que estará haciendo su ángel mensajero, porque en su ángel mensajero estará la palabra de Cristo, esa gran voz de trompeta. Las palabras de Jesucristo son colocadas en su boca, en su mensajero. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel. El Dios todopoderoso, el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y no era Jesucristo el que dijo que las iba a mostrar? Claro que sí. Pero el instrumento de Jesucristo es su ángel mensajero, a través del cual Jesucristo estaría manifestado en el día postrero para hablarle a su iglesia por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder de pronto, porque en el ángel mensajero de Jesucristo estaría el Espíritu Santo manifestado, el Espíritu de Jesucristo. O sea, que este ángel mensajero de Jesucristo viene en el Espíritu de Jesucristo, y viene en el Espíritu y virtud de Elías, y viene en el Espíritu y virtud de Moisés también. Esos son los ministerios que están prometidos para regresar en el día postrero. Y miren en quién regresan: en el ángel del Señor Jesucristo, en un solo hombre, en un solo profeta dispensacional. Viene el espíritu ministerial de Cristo, el espíritu ministerial de Moisés y el espíritu ministerial de Elías, y se lleva a cabo la obra de Dios correspondiente para este día postrero. Por eso es que Juan el apóstol, luego de escuchar y ver al ángel del Señor Jesucristo, se postró a sus pies para adorarlo, y él le dijo que no lo hiciera. Apocalipsis capítulo 19, verso 9 al 10 nos dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Ven que se postró a los pies del ángel para adorarlo? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué Juan quiso adorar a este ángel? Porque vio a Jesucristo en ese Espíritu Santo, velado y revelado a través de su ángel mensajero. Cristo, en Espíritu Santo, estaba en su ángel, hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Era la voz de Jesucristo, la voz del buen pastor, llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero. Y Juan había sido transportado al día del Señor, al día postrero,
para ver estas cosas. Encontramos que Juan el apóstol en otra ocasión quiso adorar al ángel nuevamente. Apocalipsis 22, verso 8 al 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Dos ocasiones encontramos en el Apocalipsis que Juan quiso adorar a este ángel. ¿Por qué? Porque vio al Alfa y Omega, al primero y al postrero, manifestado en su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Él vio que en este ángel mensajero también estaba el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta ocasión. Ese es el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y ese ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Ese ángel mensajero es el profeta mensajero de Jesucristo para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Para Jesucristo, a través de su ángel mensajero, hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. El Espíritu de Jesucristo, en su ángel mensajero, es el que revela estas cosas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y así llama y junta a sus escogidos del día postrero, a sus ovejas, ¿dónde? En su redil, que es su iglesia, para así prepararnos para ser transformados pronto y luego ser arrebatados al cielo para ir a las bodas del Cordero. Cristo dijo en una ocasión que habrá dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y habrá dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Esto es lo mismo que Cristo mostró con las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas. Las 5 prudentes representan a los escogidos de Dios, que estarán en el día postrero, vivos, y que estarán escuchando la voz de Cristo, el mensaje del Evangelio del Reino, por medio de su ángel mensajero, y serán llamados y juntados en el redil del Señor, y preparados para ser transformados, y entrarán con Cristo, el esposo, a las bodas, y se cerrará la puerta. Las vírgenes fatuas representan al cristianismo profesante, pero que no tienen el Espíritu de Dios. La lámpara y el aceite, la lámpara con aceite es la persona teniendo el Espíritu Santo. Las prudentes tenían el Espíritu Santo. Las fatuas no habían tomado consigo aceite. Son cristianos profesantes, pero sin nacer de nuevo, sin haber recibido el Espíritu Santo. Por consiguiente, no han entrado al cuerpo místico de Cristo como parte de los escogidos de Dios.
como parte de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes serán tomadas, serán llevadas en el rapto a la cena de las bodas del Cordero. Los que están vivos y los que partieron en el pasado, pero que pertenecen a las vírgenes prudentes, los cuales nacieron de nuevo, resucitarán en cuerpos eternos y serán raptados también, e irán también a la cena de las bodas del Cordero. Las vírgenes fatuas o insensatas de las edades pasadas no resucitarán hasta después del reino milenial para ser juzgadas. Y las que están vivas y pertenecen a las vírgenes insensatas, o sea, los que han creído en Jesucristo, pero que no han recibido su Espíritu Santo, no serán tomados en el rapto, no serán arrebatados, tampoco serán transformados, pasarán por la gran tribulación. El uno será tomado, las vírgenes prudentes, el otro será dejado, pues las vírgenes fatuas. En esas dos personas que Jesucristo menciona en el campo religioso, en el campo del cristianismo, en el mismo campo del cristianismo, en la misma religión cristiana, el uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. O sea, los creyentes nacidos de nuevo serán tomados, serán transformados y raptados. Ellos son los que estarán escuchando la voz de Cristo en el día postrero para ser transformados. Y encontramos que la que será dejada es el cristianismo que no ha recibido el Espíritu Santo. O sea, la gente que no ha recibido el Espíritu Santo, aunque creen en Jesucristo. Esa es la otra mujer que está moliendo, o sea, trabajando, está en el mismo trabajo del cristianismo, creyendo en Cristo y trabajando en el cristianismo, pero que no tiene el bautismo del Espíritu Santo y por consiguiente no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, pues no puede ser transformada. O sea que esa mujer representa a un grupo de gente. Esas dos mujeres pues representan a dos grupos de gente que creen en Jesucristo. Unos los que han nacido de nuevo y los otros los que no han nacido de nuevo. Ahora podemos ver estas cosas que están prometidas para suceder en este tiempo final. Ahora estamos hablando de la espada en la boca de Cristo. Hemos visto que esa espada que sale de su boca es el mensaje del Evangelio del Reino, el Evangelio que en el día postrero sería predicado en la dispensación del reino que comenzaría en este tiempo final. Y la boca de Cristo es su mensajero, pues Él habla por medio de su ángel mensajero. Sigue diciendo, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Su rostro como el sol es la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz para la dispensación del reino. Él es la luz para el día postrero. Él es la luz para el séptimo milenio. Él es la luz para el reino milenial. Jesucristo en su segunda venida
como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y como el sol de justicia, es la luz que alumbrará en el glorioso reino milenial a todos los seres humanos. Todos los seres humanos conocerán su segunda venida y su obra de reclamo en su segunda venida. Y el mensaje que da a conocer el misterio de su venida es el evangelio del reino. El mensaje que Cristo coloca en su boca, o sea, en su mensajero, en su ángel mensajero, en el día postrero, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y así todos poder ver la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente en este día postrero, resplandeciendo en la América Latina y el Caribe y alumbrándonos el entendimiento y el alma para ver el cumplimiento de estas promesas divinas. Para el 1963, en febrero 28, fue vista esta nube a 26 millas de altura sobre los estados de Arizona y Nuevo México, en Norteamérica. Y publicaron que era una nube misteriosa, porque a esa altura no se forman nubes. Era una nube gigante y resplandeciente, 30 millas de ancho por 50 millas de largo. Este era el tamaño aproximado que tenía esa nube. Era una nube gigante y era misteriosa porque a esa altura no hay humedad para formar nubes y aviones no vuelan a esa altura. Por lo tanto, era un misterio. La ciencia no pudo descubrir el misterio. El misterio de esta nube fue que 8 ángeles formaron esa nube y fue tomada su foto. Los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, comenzando con San Pablo y terminando con el reverendo William Marion Branham, estaban allí en sus cuerpos teofánicos. Y también estaba otro ángel que era diferente a los demás. Ese otro ángel estaría en la tierra después de las 7 edades de la iglesia gentil y después del ministerio del mensajero precursor de la segunda venida de Cristo. Ese otro ángel es el que tiene el séptimo sello, es el que tiene el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y ese ángel estaría manifestado aquí en la tierra en el día postrero, en carne humana, como fueron manifestados los otros 7 ángeles mensajeros de Dios en cada edad, en carne humana. Esos 7 ángeles fueron los 7 espíritus de Dios que recorrieron toda la tierra, o 7 ojos de Dios, o 7 lámparas que están delante de la presencia de Dios. Y así como en carne humana estuvieron manifestados estos 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, también este ángel, que era muy diferente a los demás, estaría manifestado en el séptimo milenio, en el día postrero, en el día del Señor. Y Cristo estaría
manifestado a través de su ángel mensajero en carne humana, hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahí está el misterio de este ángel que era muy diferente a los demás. Son 8 ángeles que están ahí en esa foto, pero en sus cuerpos teofánicos. Pero ellos tuvieron sus cuerpos de carne aquí en la tierra. Los 7 ángeles de las 7 edades, y luego lo tendría también el otro ángel que era diferente a los demás, para poder dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el día del Señor. Si ustedes se fijan bien en esta foto, al mirarla en esta forma, ustedes verán en forma de nube el rostro del Señor. La Escritura habla que en el cielo aparecerían señales. Y de entre todas las señales que aparecerían en el cielo, Cristo dijo en San Mateo 24, verso 30, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en el cielo ha sido vista la señal del Hijo del Hombre. Febrero 28 de 1963. Así como para la primera venida de Cristo fue vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo, llamada en la actualidad la estrella de Belén. Cuando los magos la vieron, estando ellos en Babilonia, supieron que esa era la señal de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Mesías, del Rey de Israel, y fueron al territorio de Israel a buscar el Mesías. Llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el occidente y hemos venido a adorarle. No estaba en Jerusalén, pero estaba en Belén de Judea, conforme a la profecía. Y ahora la señal del Hijo del Hombre para su segunda venida ha sido mostrada en el cielo. El Hijo del Hombre está prometido para venir con sus ángeles, o sea, con los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero, y manifestarse en el día postrero por medio de su ángel mensajero y darnos a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, ni tampoco es el profeta Elías, ni tampoco es el profeta Moisés, sino que en el ángel del Señor Jesucristo estaría el ministerio de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesucristo por segunda vez. Esos ministerios estarían manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Estamos en el tiempo final, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la América Latina y el Caribe. Estas son las cosas que deben suceder en este tiempo, y yo les doy testimonio que ya están sucediendo las promesas correspondientes al día postrero. La señal del Hijo del Hombre ya fue mostrada en el cielo. Los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez estarían manifestados en la tierra, en el ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Y ya eso también está cumplido, y estamos obteniendo el conocimiento de estas cosas
que deben suceder pronto. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? Y que ese es el día del Señor, del cual habló Cristo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan el apóstol dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Cuántos sabían que este era el séptimo milenio? ¿Por qué? Porque un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Nos dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8, y nos dice el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 también. Así es como debemos ver lo que estas cosas significan para nosotros en este día postrero. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que ver? Pues las cosas que deben suceder pronto. Y para poder verlas cumpliéndose en nuestro tiempo, tenemos entonces que escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que tienen que suceder en este día postrero. No hay otra forma para ver el cumplimiento de todas estas cosas profetizadas para cumplirse en el día postrero, excepto por medio del mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero, con el cual son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el día del Señor, en el séptimo milenio. Estamos en el tiempo en que Jesucristo, el Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la América Latina y el Caribe, está rompiendo barreras en el día postrero, en el séptimo milenio, para beneficio de todos sus escogidos, para beneficio de su iglesia en este tiempo final. ¿Quién es el que está rompiendo barreras? Nuestro amado Señor Jesucristo, como el relámpago en el día postrero. Cuando relampaguea, todas las personas ven el relámpago, y al ratito, unos segundos después, escuchan el trueno, porque la luz es más rápida que el sonido. Ahora, un trueno es el resultado del rompimiento de la barrera del sonido. Y por cuanto la luz viaja tan rápido, más rápido que el sonido, pues rompe la barrera del sonido. Y Jesucristo, como el relámpago, rompe la barrera del tiempo y rompe así la barrera para que nosotros entremos a una nueva dispensación, la dispensación del reino, y una nueva edad, la edad de la piedra angular, y un nuevo mensaje, el mensaje del evangelio del reino, para que así todos entremos a un nuevo reino, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, el glorioso reino milenial de Cristo, que estará establecido en este séptimo milenio. En algún momento del séptimo milenio comenzará el glorioso reino milenial de Cristo. Después que los muertos en Cristo resuciten, nosotros seamos transformados y todos seamos raptados, vayamos a la cena de la boda del Cordero y se cumplan 3 años y medio de fiesta en la cena de la boda del Cordero y de gran tribulación aquí en la tierra. Y después de eso regresamos a la tierra con cuerpos eternos para comenzar el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Regresaremos con Jesucristo a la tierra para el glorioso reino milenial, rompiendo barreras rumbo al reino milenial. Cristo está rompiendo barreras, y por cuanto su iglesia es parte de Cristo,
su iglesia, también con Cristo, está en ese rompimiento de barreras. Así es que estamos con Cristo, rompiendo barreras para el entrar al glorioso reino milenial. Él va adelante como el relámpago en el occidente, resplandeciendo, rompiendo barreras, rumbo al reino milenial. Y todos nosotros vamos con él, rumbo al reino milenial, rompiendo barreras, rumbo al reino milenial. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de estas cosas que están establecidas en la Escritura para suceder en este día postrero, y ya están sucediendo. Yo les doy testimonio de estas cosas en esta ocasión y en todas las demás ocasiones en que me dirijo a ustedes con la palabra de Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención. Amados amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero, a esa gran fiesta celestial en la casa de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones en esta noche, al mostrarnos a Jesucristo, el Hijo del Hombre, rompiendo barreras rumbo al reino milenial, y mostrarnos a su iglesia junto a Jesucristo, rompiendo barreras con él rumbo al reino milenial. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a